Vamos ahora con la Contrarreforma o Reforma Católica. Esta se va a llevar a cabo durante la segunda mitad del siglo XVI en España. Y créanme que las motivaciones no fueron religiosas, no fueron morales, fueron fundamentalmente políticas y económicas, como la mayor parte de las reformas que han ocurrido en el mundo occidental. Para defenderse del enemigo, la Iglesia Católica busca nuevos métodos y nuevas armas que le ayudan a atacar para reconquistar lo que había perdido. ¿Y qué es lo que ha perdido la Iglesia Católica? Pues ha perdido credibilidad, y si pierde credibilidad, también pierde seguidores, si pierde seguidores, también pierde poder económico y político. Entonces, al conjunto de características que se desarrollaron en la Iglesia con posterioridad a la Reforma Protestante y su puesta en práctica, se le dio el nombre de Contrarreforma. Una de las instituciones que va a surgir a raíz de la Contrarreforma, que surge evidentemente en España primero, en Italia y también aquí en América recién conquistada, va a ser la institución de lo que ahora conocemos como seminario, donde se les va a dar una preparación a aquellos hombres que se van a integrar a la Iglesia y que van a ser los mediadores entre Dios y los seres humanos, como es uno de los postulados de la Iglesia Católica y de la Contrarreforma. Aquí la Reforma Católica, la Iglesia va a hacer una reflexión sobre sí misma y va a llegar a la conclusión de que sí, efectivamente existen muchos vicios dentro de la Iglesia. Los vicios no entendidos solamente como aquellas tonterías de los sacerdotes dragones o gulosos, lujuriosos, no, eso realmente son tonterías, sino los vicios en cuanto al poder político que van a detentar cada uno de ellos. Aquí la Reforma Católica también se encarga de acarrear o de llevar hacia ella para que desempeñe ahí un papel fundamental al papado. El papado, después de la Reforma Protestante, se convierte en la parte central no del protestantismo, sino del catolicismo. Y pues también eso era de los objetivos fundamentales de esta reforma. ¿A través de qué institución se elabora la discusión y posteriormente aquellas acciones que se van a poner en práctica para reformar la Iglesia Católica? Fue a través de lo conocido como el Concilio de Trento, que por aquí dice en la diapositiva que es como una especie de alma de la Iglesia para recobrar el vigor que tenía originalmente desde principios de la Edad Media, pero que va perdiendo poco a poco. Entonces, para recobrar este vigor, repito, la organización y la realización de la Contrarreforma se le va a ceder al Concilio de Trento. La orden religiosa que surge a partir de la Contrarreforma va a ser la de los jesuitas, que bueno, no es tanto tema que vayamos a ver ahora, pero si les doy clase en quinto semestre, si salimos de todo esto, ya veremos así como que un poco más atentamente esta orden religiosa de los jesuitas. El Concilio de Trento. La importancia de este concilio reside en el hecho de que adoptó una postura doctrinal clara con respecto a las tesis protestantes, que ya veíamos que son tres, y promueve la renovación de la disciplina eclesiástica, que los cristianos anhelaban desde hacía mucho tiempo, dando indicaciones precisas acerca de la formación y conducta del clero. Aquí es donde se van a reafirmar algunas formas de conducta de aquellos chicos y de aquellos hombres que se van a dedicar al sacerdocio. Entre la más importante va a ser la obediencia, una obediencia fiel al papado, así total y completamente fiel, y también algunas observaciones, sobre todo las observaciones de no incurrir en los pecados capitales, cuáles son la soberbia, la gula, la envidia, todo lo que mueve a la mayor parte de los seres humanos. Los clérigos o aquellas personas, aquellos hombres que se estaban preparando para ser sacerdotes, ellos no debían ser como el común de los seres humanos. De ahí que aparte de una formación intelectual, religiosa, teológica, filosófica, filológica, en literatura, en idiomas, también se les daba una formación espiritual y una formación psicológica muy fuerte. De ahí viene lo conocido como los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, bueno, de Ignacio de Loyola, que va a ser el fundador de la orden de los jesuitas. Y eran realmente ejercicios que, pues ahora sí que si no tenías como la fe, la disciplina de todo tipo, mejor ni te quedaras en el seminario.
Por aquí viene una cita que ya que les envié la presentación la pueden leer ustedes. Y vamos con los postulados que se van en contra de la Reforma Protestante y que de ahí viene el nombre de la Contrarreforma. A propósito de la gratuidad de la justificación por la fe, que ya ven que es uno de los postulados de Lutero, y Lutero dice que no importa lo que hagas, no importa si realizas obras buenas, no importa nada de eso, te vas a salvar porque Dios te va a elegir y simplemente porque tengas fe. Y aquí nos van a decir los católicos o nos va a decir la Contrarreforma que efectivamente te vas a salvar a través de la fe, pero te vas a salvar también a través de la gracia y te vas a salvar a través de las obras. No te puedes salvar exclusivamente porque Dios así lo quiera, sino porque si Dios nos ha dado el albedrío, ese albedrío hay que utilizarlo para realizar obras positivas, obras buenas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios te va a elegir, pero no así como por un azar, sino te va a elegir porque precisamente tienes fe y llevas una vida en donde sigues ahí los preceptos de la iglesia. Sobre la obediencia a los mandamientos y sobre las obras, ¿qué es lo que nos va a decir la Iglesia Católica? Nadie, absolutamente nadie dentro del mundo católico, evidentemente nadie es nadie dentro del mundo occidental, nadie debe considerarse exento de observar los mandamientos. Nadie debe proferir aquella expresión temeraria y prohibida por los padres conciliares bajo pena de excomunión. Sabemos perfectamente bien que Lutero es excomulgado junto con su esposa, que anteriormente había pertenecido a una orden religiosa femenina, y son excomulgados fundamentalmente por esto, por decir que no, los seres humanos no tendrían por qué seguir los mandamientos, que son muy difíciles de seguir por los pobres seres humanos estos mandamientos. Y aquí que nos dice la Iglesia Católica y la Contrarreforma, que no, que estos mandamientos no son imposibles de seguir, que realmente son muy suaves, son muy laxos, y aquí dice, en efecto, Dios no manda cosas imposibles, sino que cuando manda, te advierte que hagas lo que puedas y que pidas lo que no puedas y te ayuda para que puedas. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que acercarnos a la oración y si nosotros oramos, si algo nos parece muy difícil o las tentaciones están muy cerca de nosotros, entonces hay que orar para alejar estas tentaciones y para poder continuar o para poder seguir y realizar aquellos mandamientos de la ley de Dios que sabemos que son 10, etc., etc. Y con respecto a la Eucaristía, porque si bien los protestantes dicen que no debería existir una institución, no debería existir seres humanos que medien entre Dios y el hombre, entonces la Eucaristía tampoco funcionaría. Pero ¿qué nos dicen los católicos al respecto? Cristo, nuestro Redentor, dijo que era verdaderamente su cuerpo aquello que daba bajo la especie de pan. Por eso siempre existió el convencimiento en la Iglesia de Dios de que con la consagración del pan y del vino se lleva a cabo la transformación de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. Esta transformación, pues de un modo adecuado y propio, es llamado por la Santa Iglesia Católica transubstanciación. ¿Y esto qué quiere decir? Que los católicos, como seres civilizados, a diferencia de otras prácticas religiosas, existe una simbolización. O sea, el vino y el pan estarían simbolizando la sangre y el cuerpo de Jesucristo respectivamente. Y la ese término tan complicado, la transubstanciación, se va a llevar a cabo durante el ritual de la misa. De ahí que sea importante la asistencia a misa, sea importante la oración, el estar limpio si voy a recibir el cuerpo de Cristo. Y pues más o menos esa es la forma. Por supuesto que tendríamos que leer todo el Concilio de Trento para entenderlo, pero muy a grandes rasgos estos serían aquellos
principios de la Reforma Protestante y cómo se pronuncia la Iglesia Católica respecto a estos principios. Pero les digo, las instituciones más importantes que van a surgir a partir de esta Contrarreforma Protestante serán los seminarios, donde se va a preparar a estas personas que van a ser los encargados de mediar entre Dios y entre los seres humanos. Si la crítica es fundamentalmente hacia ellos y no hacia Dios ni hacia la Iglesia en términos generales, sino a los seres humanos que están dentro de la Iglesia, entonces hay que prepararlos desde la perspectiva intelectual y sobre todo desde la perspectiva espiritual, y en cuanto a la conducta que debería de regirlos. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que guiar con su ejemplo a la mayoría de las personas, o en general a la Iglesia Católica, y si ellos no observan una conducta adecuada, pues entonces está difícil que puedan guiar a la feligresía o que sean buenos pastores de borrego. ¿Y qué tiene que ver ya muy rápido todo esto? ¿Qué tiene que ver con el barroco? Con el barroco como un movimiento artístico, que ya lo habrán visto ustedes en las presentaciones que nos han enviado los compañeros. El barroco fundamentalmente es imagen, una imagen sobrepuesta en otra imagen. Hagan de cuenta un cuadro, así un cuadro grande que tiene dentro de sí otros cuadros más pequeños, o en el caso de la literatura, que es lo que nos interesa, como en una metáfora va dentro otra y otra y otra y otra, a manera de una caja donde vamos sacando otra caja más pequeña y otra y otra y otra, y finalmente cuando llegamos a la última caja, pues no encontramos gran cosa. ¿Por qué? Porque de lo que se trata el barroco es fundamentalmente de la imagen. ¿Y esto qué tiene que ver con los aspectos religiosos? Pues que al menos en España la mayor parte de la población del siglo XVII es una población analfabeta. ¿Y cuál es una forma de evangelizarla o de hacer lo que esté dentro de estas premisas o de estos dogmas que están relacionados con la Contrarreforma? La imagen a través de la pintura, no sé, la pintura de un Cristo golpeado, ensangrentado, y decir, mira, si tú no te vas por la religión, Cristo, que sufrió por ti, que se sacrificó por ti, pues entonces te vas a ir por el lado malo. Ese es así un ejemplo, así como que medio burdo. En términos generales, la arquitectura y la pintura funcionaron muy bien a la Contrarreforma en este aspecto de la imagen. Igual también se dieron otras manifestaciones como los túmulos funerarios, también se van a dar los emblemas, que fundamentalmente van a ser imágenes, y estas imágenes visuales van a servir para que la gente continúe, si no era católica, para que se convierta en católica, y si era católica, para que continúe dentro de. En términos generales, esa es una explicación muy breve, para no hacer tan largo el video, de la relación entre la Contrarreforma y el barroco. La imagen que estaría a favor de la Contrarreforma, de plasmar aquellos principios que van a dar forma a la religión, finalmente una religión nueva que se desprende del cristianismo, que va a ser la Iglesia Católica. Y como a todo el mundo, por lo menos a los italianos, españoles, franceses, les interesaba desde la perspectiva política que el catolicismo siguiera siendo o fuera la religión oficial, y también fuera la religión oficial aquí en América, en la América novohispana. De ahí que se toman de la mano este movimiento religioso con el barroco.